tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Señores, y hoy es viernes y vamos a compartir con todos ustedes la frase correspondiente al día de hoy. Si Dios ya trazó tu destino con promesas, no dejes que las dudas te detengan. Bueno, señores, el día de hoy tenemos que compartir con todos ustedes asuntos relacionados al huracán que está casi tocando, diríamos, esta área de nosotros. Estamos hablando de Elsa y en estos momentos pues estamos mirando en pantalla cuál es la trayectoria de Elsa en estos momentos. También quiero compartir con todos ustedes unos puntos importantes relacionados a esta situación. Operaciones de emergencias COE emitió este viernes una alerta roja en la franja costera desde Punta Palenque, provincia Baní, hasta Pedernales debido al paso del huracán Elsa, que se prevé que pueda llegar el sábado. En el resto de las costas del país se ha emitido una alerta amarilla moderada por condiciones esperadas de tormenta tropical, según detalló el director del COE, Juan Manuel Méndez, en una rueda de prensa. Las 32 demarcaciones del país están en alerta por el ciclón. Entre ellas, de estas 5, están en alerta roja máxima: Barahona, Pedernales, Peravia, Azua y San Cristóbal. Bueno, señores, el día de hoy nos vamos al mundo espiritual. Siempre cuando tocamos temas relacionados con Dios, con el Señor, con el mundo espiritual, decimos que esa es la base principal y fundamental de este programa. El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes un tema muy importante, un tema muy interesante, titulado El poder absoluto que gobierna el universo. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy un invitado sumamente especial para nosotros. Desde Puerto Plata está aquí con nosotros en casita Carlos de los Santos, escritor y conferencista de la palabra. Y con el pastor Carlos, el día de hoy vamos a tratar este tema tan interesante. También el día de hoy nos acompaña aquí en casita nuestro querido hermano, amigo, Asael Pimentel, pastor, evangelista y conductor del programa Minutos de Vida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido a casita. Muy buenas tardes, doctora, para usted y todos nuestros amigos que nos ven en esta plataforma. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido a casita. Buenas tardes. Es para mí un honor que el Señor nos haya permitido estar con ustedes aquí compartiendo sus bendiciones en esta ocasión para su gloria. Exactamente. Carlos, el día de hoy nos trae usted un tema muy interesante titulado El poder absoluto que gobierna el universo. Correcto. Es importante que nosotros tengamos por lo menos una idea acabada cuando tratamos este tema de poder, que se menciona mucho en todos los ámbitos de la sociedad humana. Pero nosotros queremos enfocarnos en esta ocasión en lo que es el poder absoluto que gobierna el universo. Todos sabemos que el término absoluto significa que no es relativo, y en este caso estamos hablando de un poder que es absolutamente independiente y que no depende de ninguna otra fuente sino en sí mismo, de sí misma, de su propia fuente. Ese poder emana. Los seres humanos entonces debemos tener por lo menos una idea acabada a ese respecto. Según el doctor Todd McLeod, él da una definición de poder y es la siguiente: poder es la capacidad para hacer que las cosas sucedan.
Junto también al término poder va otro término que es autoridad, que también el doctor Todd McLeod lo define como la capacidad o la autorización para ejercer poder. Eso es autoridad. Entonces, en el mundo de los seres humanos y en el universo completo, nosotros estamos bajo la influencia de poderes. Ahora bien, la Biblia dice en el Salmo 62, verso 11, una vez ha hablado Dios y 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Un punto importante a notar ahí es que Dios no tiene poder. Dios no solo administra poder, sino que de Él es el poder. Y por debajo de Dios hay otros poderes, hay otras autoridades que son relativas. ¿Por qué son relativas? Porque dependen de ese poder absoluto que es de Dios. Y por eso ese poder es el que gobierna el universo. Y es absoluto, porque no depende de ningún otro poder, sino que Él mismo es la fuente de poder. Pero también la Biblia nos habla de poderes de las tinieblas, poderes ocultos. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 13 que Dios es quien establece las autoridades que gobiernan. En ese sentido, Dios es quien establece las autoridades que gobiernan en la tierra, como los presidentes, los magistrados, los jueces, y así sucesivamente. Y por lo tanto, dice también ahí la Biblia en Romanos capítulo 13, versículos 1 en adelante, que el que se opone, escuche bien, a toda esa audiencia, el que se opone a las autoridades que Dios ha establecido, a lo que Dios decidió, se opone. Entonces, es importante que nosotros entendamos que de todas las fuerzas, de todos los poderes, de todas las autoridades, Dios es el propietario. Dios es independiente. Él es en sí mismo. Dios ha sido desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces Dios ha delegado autoridades, ha delegado cierta medida de poder o de poderes a otras autoridades, pero siempre van a estar sujetas a ese poder absoluto que gobierna el universo, que es el poder de Dios. Así que nosotros también nos podemos dar cuenta que en el Salmo 135, verso 6, la Biblia nos dice: Dios hace lo que le place en el cielo, en la tierra y en todos los abismos. Pero notemos lo siguiente: Dios es el único que puede decir eso, y es el único que lo puede establecer. ¿Por qué? Porque Dios es el único que tiene poder absoluto. Pero las demás autoridades también tienen una jurisdicción, pero siempre van a estar sujetas a la autoridad superior, a la autoridad máxima, en este caso Dios. Y entonces, ¿qué importancia tiene eso? O sea, ¿cómo me beneficia a mí el hecho de yo saber que existe un poder absoluto que gobierna el universo? Bueno, entre otras cosas, eso me ayuda a mí a saber, pero entonces, el que posee ese poder, para él nada es imposible. No importa las limitantes o limitaciones que nosotros como seres humanos en nuestra mente finita. Por ejemplo, una persona pueda que haya ido al médico y que según los análisis que se le hayan realizado, según la ciencia médica, porque la ciencia médica también la ha dado Dios, o sea, que tiene su validez 100%, pero puede dar un diagnóstico a esa persona en base a la condición de la salud de esa persona. Y nosotros como seres humanos decimos, bueno, le han dicho que solamente le queda 1 mes de vida. Si nos quedamos en el plano humano, en el plano de lo lógico, de lo racional, es cierto que le queda 1 mes de vida a esa persona.
Pero si nos vamos al plano de Dios, como Dios tiene un poder absoluto, entonces a Dios no se aplican ningún tipo de las limitaciones que se aplican a nosotros como seres humanos. De ahí que Dios puede decir, no va a morir, pero que le dieron un mes de vida. No, eso es para ustedes como seres humanos que tienen limitaciones, pero yo como Dios no tengo limitaciones y yo digo que esa persona no va a morir. Si nosotros creemos un poco en Dios, si sabemos que Dios existe, que Dios es real, entonces nosotros vamos a creer en esa palabra que Dios nos haya dicho. Y ciertamente si Dios habló, porque si Dios habló no falla, la persona no va a morir. No solamente eso, puse como ejemplo el caso de una situación de salud, pero pueden ser muchísimas situaciones que a diario nosotros como seres humanos vivimos, enfrentamos, confrontamos, que superan nuestras capacidades, superan nuestras fuerzas. Tomando en cuenta ese punto, Pastor Carlos, ¿usted tiene alguna experiencia personal que haya vivido o alguno pues de sus compañeros cristianos relacionado a esos asuntos de sanación? Sí, por ejemplo, nosotros conocemos una señora llamada Doña Victoria. Esa señora hace casi 3 años que la llevaron al médico y su condición de salud era tal que los médicos le dieron solamente unas cuantas semanas de vida. Yo la conozco, la señora, o sea, ella todavía está aquí sobre la tierra. Lo que le estoy diciendo que es algo que conozco de cerca. Recientemente estuvimos visitándola, por cierto. Sin embargo, esa señora, después de ese diagnóstico, hace casi 3 años, esa señora, Dios determinó que todavía ella no partía de debajo del sol, no partía de la tierra, y esa señora está ahí, vivita y coleando, como decimos nosotros. Más otras tantas situaciones que se dan donde la persona confronta dificultades, casi siempre de enfermedades terribles, catastróficas, donde ya no hay esperanza. Se ha perdido toda luz. Cuando usted va caminando en el túnel no ve nada, no ve ni siquiera un puntito. Y sin embargo Dios ha dicho, no, hay esperanza. Cuando los hombres terminan, entonces continúo y comienzo yo como Dios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la Biblia, en el libro de Génesis encontramos que Dios le dice a Sara, una señora que tenía 90 años en ese entonces, y su esposo Abraham tenía en ese momento 99 años. Ya a la señora le habían cesado la costumbre de la vida, así dice la Biblia. Y de Abraham dice la Biblia que ya estaba casi muerto. Y Dios les dice a ellos, de ti nacerá un hijo. O sea, tú vas a engendrar un hijo. Pero ¿cómo así? O sea, eso es algo que a la mente humana, a la lógica del hombre, le resultará bastante chocante. ¿Cómo yo voy a tener hijos si mi señora ya no da hijos y yo no puedo engendrar? Sí, pero eso es si nos quedamos en el plano humano. ¿Qué pasó? Que Dios le dijo, incluso es tal que cuando Dios le dio esa palabra, ella rió, como quien dice, como que algo, como que fue un chiste, y Dios le dijo, ¿y por qué te reíste cuando te dije que vas a tener un hijo? Y ella quiso negarlo, de que no me reí, y Dios le dice, sí, tú te reíste, y Dios le dijo, cuando pasa un año, se va a cumplir, y yo vendré, y tú tendrás un hijo. El año siguiente, efectivamente, se lo encontramos en el libro de Génesis. Abraham engendró y el niño nació. Oiga bien, o sea, estamos hablando de una condición donde desde la perspectiva humana era imposible que naciera un hijo, pero era desde la perspectiva humana. Pero como sabemos que el poder de Dios es absoluto y que no tiene ningún tipo de limitante, a Dios no se aplica y por ende su palabra se cumplió.
Otro caso muy similar lo encontramos en Lucas capítulo 1 versículo 37, donde Dios manda un ángel y le dice a María que tendría un hijo. Y aquí la cosa es más sorprendente aún, porque Dios le dice, y el hijo que tú vas a tener va a ser engendrado por el Espíritu Santo. O sea, no va a ser un hombre que se va a llegar a ti, sino que yo vendré y te cubriré y tú tendrás un hijo, y ese hijo será llamado Hijo del Dios Altísimo, porque era el mismo Dios que iba a obrar de manera sobrenatural y de manera milagrosa para que esa dama, esa virgen quedara embarazada, y de ahí naciera el que es el Salvador de la humanidad, que es Jesucristo. Entonces nosotros vemos que es un acontecimiento real, tan real, que la historia humana fue dividida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Así que esas informaciones, además de la Biblia, la encontramos en el área de lo secular. Otro caso también de que Dios, su poder es absoluto, es ilimitado. Pero no solamente es que Dios ha dejado eso escrito en la Biblia para que nosotros lo leamos, para que nosotros nos regocijemos, que por cierto también, agregándole ahí, encontramos en el libro de Lucas la situación de Lázaro. Lázaro, que era amigo de Jesús y que tenía 4 días de muerto. Entonces le dice una de las hermanas de Lázaro a Jesús, pero es que tiene 4 días de muerto, y Jesús le dice, si tú crees, Lázaro vive. Y Jesús le dice más, él no muere, él no ha muerto, sino que duerme. ¿Por qué? Porque para Dios, como su poder es absoluto, no se aplican ningún tipo de limitantes. Para Dios, un muerto puede estar vivo y un vivo puede estar muerto, porque Él no tiene ningún tipo de límites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús le dice, Lázaro estaba en la tumba, tenía 4 días de muerto, y le dice la hermana, Señor, pero ya hiede, tiene 4 días. Y Jesús le dijo, remuevan la piedra que tapaba la tumba, porque en ese entonces se utilizaban en cuevas y se tapaban con una piedra. Entonces cuando le dice remuevan la tumba, ellos están incrédulos. Y obviamente su mente era natural y su mente era limitada, y nosotros, si tuviéramos la mente limitada y natural, también haríamos lo mismo. Pero cuando remueven la piedra, Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, sal. Y le dijo Lázaro, sal, porque si no especifica, no solamente Lázaro iba a salir, iban a salir todos los que habían muerto hasta ese entonces. Y ese señor que tenía 4 días de muerto, Jesús lo resucitó. Y no solamente eso, encontramos en la Biblia, por ejemplo, el caso de la hija de Jairo, que también había muerto, y Jesús le dice a Jairo, que era un líder, un principal, le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y eso nos dice Dios a nosotros en este momento, en esta ocasión. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. Si nosotros ponemos a Dios por encima de toda limitación, de toda limitante, si nosotros ponemos a Dios por encima de todo razonamiento humano, porque el razonamiento y la lógica del hombre son válidos, el problema es que tienen su limitación. Cuando se trata de Dios, entonces ya la lógica, el razonamiento del ser humano no se aplica. Es por eso la importancia de nosotros saber que hay un poder absoluto, hay un poder que está por encima de todo poder. ¿Qué resulta? Que entre las autoridades que existen, y la Biblia nos habla, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 19 nos dice acerca de Satanás y su organización, sus demonios, dice, le llama el príncipe de este mundo. Es decir, que en este caso tenemos una autoridad. Los demonios, con sus distintas jerarquías, como dice la Biblia en Efesios capítulo 6, ejercitan o ejecutan autoridad. Pero ¿qué pasa? Que ese es un poder que ellos administran
según los límites que Dios, que es todopoderoso, que su poder es absoluto, pueden administrar. Sin embargo, sabemos que no es que el reino de las tinieblas y Dios trabajan de acuerdo, no están de acuerdo en absoluto, son totalmente contrarios. Pero Dios, por un asunto de su ley y de legalidad, por cuanto el hombre y la mujer le cedieron la autoridad que Dios le había delegado al hombre para administrar y gobernar aquí en la tierra, cuya historia encontramos en el libro de Génesis, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, que el que es vencido por uno se hace esclavo del que le venció. Entonces, Dios no viola su ley, Dios no viola su justicia. Como el hombre cedió a Satanás al obedecerle a él, le cedió la administración de la tierra, entonces Dios no podía eliminar, no podía sacar a Satanás del juego, porque entonces pudiera Dios ser acusado de injusto y de ilegal. Decir, pero si el que es vencido por uno se hace esclavo del que le venció, yo los vencí a ellos, entonces, ¿cómo es que tú me anulas entonces a mí mi influencia? Esa es una de las razones, ahí va la respuesta para muchas personas, que yo sé que quizás se preguntan, pero ven acá, ¿de dónde salió Satanás? Si Dios fue quien creó todo, entonces Dios creó a Satanás. No, Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel de la clase querubín, porque no todos los ángeles son iguales. Un ángel de la clase querubín, entonces el que oye Satanás, que significa acusador, Satanás es un término que viene del hebreo Hasatán, traducido al español Satanás, que significa acusador, que hace el mismo trabajo que hace un fiscal en la tierra. Pero ¿qué pasa? Dios al principio, en Ezequiel capítulo 28, nos habla de que Dios creó ese ángel para guardar, para proteger, porque los ángeles clase querubín son para guardar, para proteger. Hay otros tipos de ángeles que no es el tema ahora. ¿Qué pasa? Que Dios lo creó a él con la capacidad de elección propia, no solamente a él, sino los ángeles que han permanecido leales y fieles a Dios aún hoy, igual que los seres humanos, hemos sido creados con un libre albedrío, con un dominio propio, como dice 2 de Timoteo 1:7. ¿Qué quiere decir eso con un libre albedrío? Que yo puedo decidir transformarme en malo o seguir siendo bueno. Entonces Dios creó un ángel llamado incluso Lucifer, que significa portador de luz. Dice la Biblia en Ezequiel 28 que fue creado precioso y acabado de hermosura, y que la vestidura que tenía ese ángel estaba adornada con muchísimas piedras preciosas como cornalina, crisopranto y otras piedras. O sea, era algo extraordinariamente hermoso. Pero entonces la Biblia dice que él corrompió su sabiduría a causa de su hermosura. ¿Qué significa corrompió? Que se envaneció, se llenó de orgullo, y en vez de glorificar al Creador, quiso tomar la gloria, la alabanza, y quiso atraer la atención hacia sí mismo, y a su vez convenció a una tercera parte de los ángeles, que en ese momento eran ángeles todavía buenos, pero que también lo siguieron a él en ese acto rebelde y de rebeldía en contra de Dios. Entonces, repito, muchas personas dirán, es una pregunta que con frecuencia escuchamos: si Dios sabe todas las cosas, si Dios es quien ha creado todo, ¿quién creó a Satanás? La respuesta es que él mismo se convirtió en adversario. Él mismo, porque Dios lo creó con una capacidad de elección propia, como usted y yo también tenemos una capacidad de elección propia. Por ejemplo, yo a veces pongo el ejemplo, con 1,000 pesos yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo hacer un bien, puedo ayudar a alguien, puedo comprar algo que yo necesite que me ayude a bien, pero con esos 1,000 pesos también yo puedo comprar otro tipo de cosas. Sí. Puedo comprar hasta veneno, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora Dios me pone los 1,000 pesos,
pero yo soy quien toma la decisión. ¿Qué voy a hacer con él? De elegir exactamente qué voy a hacer, de elegir esos 1,000 pesos para el bien o para el mal. Entonces Dios creó ese ángel acabado de hermosura con extremada sabiduría, pero Él decidió convertirla en el uso para mal y a la vez convenció una tercera parte de los ángeles que en ese momento eran de Dios, se dejaron convencer y lo siguieron a Él. ¿Qué pasa? Que después ese mismo ser es quien se presenta en la historia que conocemos, ¿verdad? Y hace el ofrecimiento a Adán y a Eva de que escucharan la voz que él le estaba diciendo, no lo que Dios le había dicho, porque esa siempre ha sido su estrategia. Su estrategia siempre ha sido envolver las cosas, disfrazándola de algo bueno, con la intención de que usted atrape el anzuelo, pero después que él nunca le dice a usted de las consecuencias. Eso es muy importante que nosotros prestemos atención. Nunca él nos va a decir de las consecuencias. Por ejemplo, él te puede incitar a que tú conduzcas en estado de ebriedad, pero él va a bloquear todo lo que pueda de que tú pienses, pero yo puedo tener un accidente, yo puedo morir, yo puedo hacerle daño a otras personas. Él va a bloquear por todos los medios de que tú pienses en las consecuencias que eso acarrearía. Él trata de que tú te enfoques en el supuesto beneficio. Y eso fue lo que pasó. Que cuando él le hace el ofrecimiento a Adán y Eva, él desenfoca la atención de ellos en las consecuencias de esos hechos y los lleva a que ellos vean el supuesto beneficio que ellos obtendrían si le obedecían a él. Pero ¿qué era lo que él buscaba? Él lo que buscaba era la caída de los seres humanos, la caída de la humanidad. Pero como les decía anteriormente, Dios es justo, Dios no viola su propia ley, su propia justicia, y por ende tiene hasta que se cumpla los planes que Dios tiene establecidos, porque el mismo Satanás también va a ser sacado del escenario, pero a su tiempo oportuno. Mientras tanto, Dios lo ha dejado a él para que él sea otra opción que los seres humanos, con el libre albedrío que Dios nos ha dado, podamos elegir. Muchas veces, tengo una pregunta, Carlos. He visto hasta senadores y gente de eminencia ir a consultar a los satanistas, a los brujos, a los hechiceros, a hacer pactos con el diablo para que le ayude a hacer lo que ellos quieren, a ser senadores o ricos o cualquier cosa. Entonces, en el mundo realmente opera dos fuerzas. Entonces, yo pregunto, ¿en cuál fuerza, en qué poder yo me voy a refugiar? Porque muchos se van del lado, Carlos, de Satanás, buscando a través de sus ministros. Satanás tiene ministros en la tierra que se llaman satánicos, hechiceros, ocultistas. Entonces, Dios tiene pastores también y ministros de él, como nosotros. Entonces, ¿en cuál poder yo me voy a refugiar, Carlos? Sí, también basándome, tomando en cuenta un poquito la pregunta que hace Asael, también quiero preguntarle al pastor Carlos, ¿a qué se debe entonces que muchos, en vez de refugiarse al poder de Dios, seleccionan el poder de Satanás? Primeramente, muchas personas ignoran la realidad del asunto. ¿En qué sentido? Muchas personas ignoran las consecuencias de irse por ese camino, el camino del ocultismo, el camino del oculto. No podemos negar, vuelvo y digo, porque la Biblia nos habla, por ejemplo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 6, verso 12, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está hablando del mundo oculto, ahí está hablando de Satanás y de su organización jerárquica. Es decir, que es cierto que ellos existen. Ahora bien, las personas lo que ignoran es, la mayoría, cuáles son las consecuencias
de buscar ayuda en ese lado. Yo quiero, de parte de Dios, dejar una frase bien clara que nos va a ayudar a todos, a toda esa audiencia que está escuchando. Es que el diablo no ayuda a nadie jamás. El diablo nunca da nada. El diablo hace negocios. Hace negocios y él esos negocios los hace, pero siempre con unos intereses bien marcados. ¿Cuáles son esos intereses? El diablo siempre lo que procura es el alma del ser humano. Entonces, la Biblia habla en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 en adelante, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Por lo tanto, no es maravilla que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos ministros de Satanás, quiero hacer aclaración, no me estoy refiriendo a ministros, por ejemplo, ministros del Estado, no me refiero a eso. Ministros de Satanás son personas, por ejemplo, que se dedican a desarrollar la brujería, la hechicería, el ocultismo, la comunicación con los muertos, la lectura de cartas, el tarot, la cuija y otros tipos de cosas que, aunque se disfracen, pertenecen a lo mismo, pertenecen al mundo de lo oculto y cuyas consecuencias, por ejemplo, la Biblia dice en Apocalipsis 21:8, ahí habla de que los hechiceros tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Acerca de los que practican la hechicería, la Biblia habla en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 en adelante, donde Dios le dice a su pueblo Israel que no se haya hallado en ti quien practique hechicería, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, es decir, quien sacrifique a su hijo, porque Jehová aborrece esas cosas. Entonces, las consecuencias de buscar ayuda en esa área es, primero, que te aparta totalmente de Dios, y aunque tú no te des cuenta, te constituyes en un amigo de Dios, en un enemigo de Dios. Exactamente. Usted ha tocado, pastor, un punto que me ha llamado mucho la atención y que genera pues también mucha controversia, y es lo relacionado a la brujería. Desde su punto de vista, ¿existe la brujería? Sí, claro que sí. Claro que sí que existe. Repito, la Biblia nos habla de la brujería, del término brujería en muchos lugares. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:8, en Deuteronomio capítulo 18, en 1 de Corintios capítulo 6, 9 en adelante, en el Salmo 115, en el Salmo 135, en Isaías 44, y así sucesivamente. Nos habla la Biblia no solamente de los términos brujería, sino que nos habla también del término hechicería. Nos habla del término medium, que en medium es una persona que hace de enlace entre los vivos y un muerto. Todo pertenece a lo mismo. De hecho, el término farmacia viene del término griego farmakeia. Y farmakeia es el término que se refiere a hechicería. ¿Por qué? Porque antes de las personas, desde la antigüedad, entrar en un trance, en una preparación para que los demonios entren y ministren y hablen y le hablen al pensamiento, esas personas inhalaban sustancias alucinógenas que la preparaban. Entonces, cuando una persona va donde un brujo y antes de la persona hablar, primera vez que él ve a esa persona y el brujo le dice: yo sé cómo tú te llamas, yo sé por qué tú vienes aquí, tú tienes un problema en tu matrimonio, que por cierto es uno de los problemas más frecuentes, y el problema económico también. La persona se queda sorprendida. ¡Wow! Pero esa persona sabe, ese hombre sabe, esa mujer sabe, porque primera vez que me ve y todo lo que me dijo es verdad. Lo que no sabe la persona que está siendo consultada es que no es el hombre que le está hablando, no es la mujer, es el espíritu demoníaco que ha tomado posesión
de la mente y de los pensamientos de esa persona para hablarle, porque los demonios sí saben de la vida de los seres humanos. Nosotros no lo vemos a ellos, pero ellos sí nos ven a nosotros. Entonces yo quiero que esa audiencia no se deje engañar. El hecho de que tú, si tú has ido donde un brujo, donde un hechicero y te ha dicho algo que es verdad, no te confundas ni digas, sí, Dios me habló, porque lo que me dijo fue verdad. No. Es que no fue Dios quien te habló. Te habló un demonio. Ellos lo saben porque eso es ahora. Antes eso era un tabú, pero ahora es algo público. Usted entra a YouTube y usted encuentra, óigame, manifestaciones de demonios, y usted encuentra entrevistas. O sea, que ya es algo real. Ya es como ellos, es como si ellos han dicho, ya no tenemos que ocultarle nada a los seres humanos. Ya vamos. Incluso yo he visto muchas entrevistas donde brujos y hechiceros dicen claramente con quién ellos trabajan. Ellos dicen, no, yo sé que yo trabajo con el diablo. Así mismo lo dicen. O sea, que ellos no están inocentes. Y quiero hacer notar lo siguiente. Hay una frase que ellos utilizan mucho y es gracias a la misericordia. Pero ¿por qué ellos usan esa frase? Para confundir a los demás, para que los demás crean que ellos trabajan con Dios, que ese poder es respaldado por Dios. Muchos usan la Biblia. Yo en una ocasión, haciendo una investigación, me topé en internet con una página de ocultismo que tenía el texto de la Biblia de Efesios capítulo 6. ¿Para qué es eso? Para confundir. Cuando usted va a un lugar de esos, que usted ve una Biblia o que le hablan de, incluso hay un demonio, el Señor lo reprenda, que se llama el gran poder de Dios. Oiga qué nombre se puso. Una persona que ignora la verdad, que ignora todo, que le digan, mire ese gran poder de Dios, ¿qué va a pensar esa persona? Pero eso no es malo, como dicen, porque mira, es el gran poder de Dios. Eso no es malo porque mira, ellos mencionan a Dios. Eso no es malo porque mira, ahí hay una Biblia. No. Pero es que Satanás tiene una cualidad que es la que más lo describe a él, que es astuto para engañar, para envolver las cosas, es como darte una cucharada de veneno, pero con el sabor a miel. La miel es buena, es dulce, pero cuando tú ingieres eso, como es veneno, aunque tenga sabor a miel, entonces te vas a envenenar. Eso es lo que pasa. ¿Y por qué nosotros no debemos buscar ayuda, que no ayudan a nadie, repito? Solamente se ha dado el caso de testimonios de ex brujos que supuestamente lo que Satanás le había dado a ellos, antes de ellos involucrarse con la hechicería, después, cuando ellos quisieron dejar eso, ¿qué comenzó Satanás a hacer? A quitarle todo lo que supuestamente les había dado. Sin embargo, Dios no es así. Los dones son irrevocables, dice la Biblia. Si Dios nos dio algo, Dios no nos lo quita jamás, porque lo de Dios es real, lo de Dios es verdadero. Entonces, el poder absoluto que gobierna el universo es el poder de Dios. Gobierna no solamente en el cielo y en la tierra, sino que gobierna debajo de la tierra, gobierna en todas las dimensiones. Por eso dice el Salmo 135, verso 6, Dios hace lo que le place en el cielo y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todos los abismos significa debajo, donde quiera que haya un hueco, ahí Dios también gobierna, porque es el poder absoluto que gobierna el universo. Exactamente. Pastor, usted ha hablado acerca de lo relacionado a lo que es el poder de Dios. En este momento el planeta completo está viviendo una situación muy atípica, una situación de pandemia. La pregunta es la siguiente: ¿me ayuda el poder de Dios en medio de esta pandemia COVID-19? Por supuesto. Excelente pregunta. Y viene a caer como un vaso de agua fría a una persona sedienta en medio de un desierto. Ahora mismo el mundo entero, ya hace un tiempecito, estamos siendo afectados por esta situación. Es una condición donde muchos se han atemorizado,
han perdido la esperanza. Muchas personas están en pánico, pero entonces es un momento, es una condición apropiada, ideal, para yo refugiarme en ese poder absoluto. Para yo decir, el COVID puede que mate y mata. El COVID puede que sea, como muchos quizás entienden, ser difícil controlarlo. Pero como yo sé que hay un poder que no tiene ningún tipo de limitaciones, como yo sé que hay un poder que está por encima de todo lo que el ser humano puede decir, ya yo no puedo. Si yo me refugio en ese poder, el COVID no me va a matar. Si yo digo eso y creo y me refugio en ese poder, el COVID a mí no me va a matar. Voy a aprovechar también, agregando un poquito a lo anterior. Yo sé, como ser humano, que cuando tenemos un problema, lo que queremos es buscar la solución de ese problema. Ustedes me hacían una pregunta de que hay personas, por ejemplo, que en vez, cuando tienen un problema, que van al lado del ocultismo. Uno de los problemas más frecuentes son problemas matrimoniales, problemas de salud, problemas financieros, problemas económicos. Pero ¿qué pasa? Ya sabemos, por la misma palabra, porque dice la Biblia que Satanás es padre de mentira, que cuando habla mentira, de suyo habla quiere decir que eso para él es normal y eso es su naturaleza, mentir. Pero entonces ya yo sé que el poder de Dios está ahí, dice la Biblia, venid a mí. En Mateo capítulo 11, versículos 29 en adelante, dice la Biblia, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Por lo tanto, nosotros podemos y debemos refugiarnos en el poder de Dios, debemos refugiarnos en Dios. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Sí, una pregunta. ¿Habrá algún requisito para que todos nuestros amigos que nos escuchan, o para que la gente pueda accesar al poder de Dios? ¿Existe algún requisito? El único requisito que Dios pone como condición para que nosotros podamos accesar a su poder es creer que Él existe, creer que Él es real, confiar en Él. Ese es el único requisito. Exactamente. Que Dios exige. Exactamente. Pastor, comparta con nosotros un breve consejo final sobre este tema tan interesante relacionado al poder de Dios. Muy importante entonces que nosotros recordemos que aunque los seres humanos estamos bajo la influencia del mundo invisible y que el mundo invisible está influenciado o gobernado por dos poderes, pero que hay un poder que es absoluto y que es el poder de Dios, y que si nos refugiamos en ese poder en toda situación, por cierto, precisamente ahora en medio de la pandemia, en medio de una situación de salud donde ya médicamente y científicamente no haya oportunidad, se hayan perdido todas las esperanzas, en medio de una situación económica, a ti que estás escuchando en este momento, que a lo mejor tienes una deuda que tú no has podido pagar, que a lo mejor tú estás sufriendo de insomnio porque tú no has podido pagar esa deuda. Sabemos que es una situación difícil, pero cuidado, no escuches pensamientos que quieran llegar a tu mente. No escojas el suicidio, porque el suicidio no es un camino a ninguna salida. El suicidio te lleva a la perdición, pero hay esperanza. Dios está ahí siempre dispuesto para ayudarnos en cualquier situación. Solamente debemos confiar y refugiarnos en Él. Exactamente. Pastor, comparta con nosotros números de contacto, redes sociales. El número de WhatsApp 829-296-7258. 829-296-7258. En Facebook nos pueden encontrar como Carlos Ben Adonai, con Y al final, Carlos Ben Adonai. En la plataforma de YouTube
Nos pueden encontrar también como Carlos de los Santos y así sucesivamente. Exactamente. Bueno, pastor, muy agradecida por tantas informaciones tan importantes que usted nos ha traído aquí a casita el día de hoy, relacionado a lo que es este mundo tan importante que es la espiritualidad. También agradecer al pastor Asael Pimentel por acompañarnos el día de hoy en la parte de la conducción. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles a todos que pasen un feliz fin de semana, que se cuiden y que tomen pues todas esas medidas de precaución relacionadas a esta situación del ciclón, del huracán Elsa. Y decirles también que recuerden que el próximo lunes tienen una cita con nosotros a partir de las 2:30 de la tarde, si Dios lo permite, claro está. Bye.